Bueno, vamos a comenzar de donde habíamos quedado la anterior clase. Habíamos visto ayer conceptos básicos de cómo funciona un BPMN y ustedes tenían tareas, ¿no? Tenían ya varias tareas acumuladas, la parte de Jira y Confluence, la parte uno, 2 y 3. Se supone que ya la parte 3 que lo han tenido que revisar el día de ayer y hoy más, y pues tienen tareas al respecto, ¿no? También les había dejado los laboratorios 2 y 3. Entiendo que la mayoría no ha tenido mayor inconveniente con los laboratorios de Git, porque nadie me ha contactado, ¿no? Nadie ha solicitado ningún tipo de ayuda o nadie me ha dicho que ha tenido algún tipo de conflicto. En realidad, tal vez es buen punto para preguntar si alguno ha tenido algún problema grave, ¿no? Que no le haya permitido realizar las prácticas uno, 2 y 3. Alguien de repente que haya tenido algún tipo de inconveniente que no le haya permitido realizar estas prácticas. Bueno, creo que la Dije, mayoría. perdón, ¿Sí? dije, Adelante, por favor. solamente tengo uno de la práctica número 3. Ella estaba terminando, pero me he quedado en el comando que es con el SHA, para volver a, a restaurar, digamos así, uno Sí, de las ramas. En esta parte es donde no me sale, no puedo. no No te sé si salió. estoy copiándome al SHA o qué, o cuál es exactamente el SHA. Ahí tengo Sí. unas cuantas confusiones. Por ejemplo, aquí estaba repasando, digamos, la práctica, ¿no? Esta mañana, donde está la parte del chat. Eh, bien. Pero básicamente el SHA son los primeros dígitos, ¿no? Básicamente te fijas cuando haces un git log, a ver dónde está, por ejemplo. A ver, un segundín. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando se ha hecho un git log o cuando se hace un commit, este sería el SHA-1. O de un commit, también este es un commit grande. Puedes escribirlo todo o puedes escribir la primera parte, ¿no? Entonces eso te debería ayudar. Y, a ver, no sé si por aquí tengo. Es una consulta, el reflog, no tendría que sacar el SHA de ahí, del reflog. Sí, ahorita vamos a ver. A ver. Bueno, aprovechando que estamos aquí, he subido este archivo docx que nos va a servir para hoy. Y mientras tanto está en la carpeta de presentaciones. Vamos a ver los laboratorios. Un segundín. ¿Es en el laboratorio 2 o En el 3? 3. No, en el 3. Muy bien. Por aquí.
Bueno, este laboratorio creo que dice todos, ¿no? Aquí está, aquí está. Sí, a ver. En mi consola no encuentro, tal vez lo he debido limpiar. ¿Qué va a pasar? Pero básicamente aquí, después de hacer el git reflog, te ha demostrado todos los objetos que hay y tendría que decirte, tendrías que buscar tú este texto ahí, después de ejecutar este comando, así como esto, por ejemplo esto, y si yo busco este texto, a ver si todavía está, aquí está, por ejemplo, ¿no? Entonces su SHA sería estos números, los primeros que están a la izquierda, FA, en este caso FA8A97B, en mi caso, ¿no? Para este commit como tal. Entonces, a eso se refiere con el SHA-1. Entonces, si tal vez tienes dificultades, tal vez sería mejor, si no funciona así, que vuelvas, digamos, a realizar la práctica de cero, ¿no? Nuevamente. Obviamente no es muy, es la última opción, ¿no? Pero si no funciona siempre, pues tendrías que hacer eso. ¿Alguien más habría tenido algún otro problema? No sé si les está ayudando estas prácticas a unir, digamos, los conceptos. Y hay más, ¿no? Hay más, tenemos más prácticas de Git todavía para cubrir toda la teoría. Yo un poquito lo que les digo es a veces estos comandos de Git, si te explico, te lo muestro, te digo, este es el comando que sirve para hacer esto, te vas a olvidar. Pero si tú lo haces y en un contexto de necesidad, de que necesitas algo, entonces obviamente, digamos, la probabilidad de que lo vayas a retener, que lo vuelvas tuyo el comando, es mucho más alta, ¿no? Que simplemente alguien te cuenta o simplemente miras que alguien hace el comando, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sigue otra línea de aprendizaje estos laboratorios. Básicamente un laboratorio como que te doy el problema, la necesidad, y te doy la herramienta para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, esa es la línea de los laboratorios y espero que les esté siendo de su agrado, ¿no? Obviamente estamos yendo de bien básico a más difícil cada vez, ¿no? Eso han podido, seguramente están notando. Y van a haber conceptos, obviamente, digamos, vamos a llegar a los conceptos más avanzados que hemos visto en la teoría igual. ¿Algo más? Eso sería. Bueno, creo que eso sería. Entonces, con esto que ustedes han revisado, no sé si, no sé qué opinión tienen. Quisiera que participen algunas personas y me digan, ¿no? Si tal vez me comenten si antes ya, de repente tal vez quisiera saber si hay alguna persona que nunca antes había usado Jira y Confluence, que es la primera vez, ya cualquiera de las dos herramientas. También me gustaría otra persona del grupo que comente, ¿no? Otra persona, pero esta vez una persona que sí lo haya utilizado y comente también, ¿no? O sea, desde su perspectiva respecto de estas tres diapositivas, ¿no? La manera en que se enfoca, cómo se debe utilizar para la parte de gestión de requerimientos principalmente, ¿no? Hasta poner los requerimientos en los dos sistemas. Entonces, esos dos tipos de perfiles quisiera, por favor, no sé si alguien que no haya visto antes nos puede comentar y nos dice cuál es su impresión. Inge, buenas noches. Buenas noches. Inge, yo lo vi Jira, pero no nos hicieron usar, simplemente nos explicaron la herramienta, así es, nos dieron ejemplos y claro, así yo la he usado, no la hice, pero me pareció interesante como no nos han hecho el seguimiento y lo dejé ahí, eso. Sí. ¿No? Genial. Y bueno, comentarles, ¿no? Que en realidad ustedes en grupos van a tener que crear, vayan organizándose, ¿no? En grupos, van a tener que crear su cuenta de Jira Cloud y Confluence Cloud también, ¿no? Ambos en Cloud. El ejemplo muestra Jira Server. En realidad también podrían hacerlo en Jira Server, pero es un poco más complicado, ¿no? En el sentido de recursos.
Yo, por ejemplo, los ejemplos que he montado, monté una imagen Docker de Jira y de Confluence y, bueno, digamos, ahí lo he corrido, ¿no? Entonces, ha sido un poco pesado porque mi máquina no aguanta tantos recursos y tener ambos a la vez, Jira y Confluence a la vez, más a tratar de hacer algún otro trabajo en mi máquina, ya no daba, ¿no? No aguantaba la memoria. Entonces, tal vez no lo he hecho de la mejor manera, pero he tenido esa mala experiencia, ¿no? Pero con Jira Cloud no había ningún problema porque la cuenta no fenece, eso es lo que entiendo, ¿no? Y un poquito a manera de comentario, en mi caso, por ejemplo, hace poco tiempo, un par de años, 1 o 2 años atrás, me pidieron que haga una integración desde el código hasta Jira, ¿no? O sea, en el código poníamos unas anotaciones en los tests y esos tests tenían que mapear a tareas de Jira, ¿no? Ejemplo, digamos, imaginemos que el proyecto se llama, por ejemplo, HFS. Entonces, si hay una tarea HFS 1, entonces, una tarea de test, entonces el código mapeaba esa tarea de test y mapeaba hacia arriba, ¿no? O sea, una estructura de árbol, algo así como, voy a correr mi batería de test y voy a verificar todos los test unitarios, tendrían que estar linkeados y en Jira no es tan fácil que suceda eso, ¿no? Hay que darse maneras, hay que añadir campos adicionales, se puede añadir campos particulares. Llegué como que hasta ese nivel, digamos, ¿no? O sea, ingresar campos particulares para que yo pueda unir lo que es un product requirement, software requirement y un test, básicamente, ¿no? Entonces, si todos los tests pasan, podía mover una tarea a DOM. Y si todos los hijos, digamos, de ese requerimiento de software pasan, movía todos los requerimientos del producto también a DOM. O viceversa, si alguno fallaba, pues podía mover a un estado de falla. Un segundito, a ver. Entonces, era, si quieren, digamos, un poco retador el proyecto, porque nunca antes me habían pedido que haga algo así. Y básicamente hacía algo así como que la parte de ciclo de integración, ¿no? Parte de lo que es continuous integration, pero desde el código marcando esas tareas, ¿no? Entonces, de esa manera podía verificar. Incluso también me pidieron en otro proyecto recientemente que haga algo similar, con esa experiencia, utilizando, me acuerdo que Zephyr es una herramienta que utilizan también la gente de test, y eso te genera los test cycles. La gente que le gusta el mundo de QA, seguramente están acostumbrados a los test cycles y demás. Y básicamente un test puede tener N ejecuciones, ¿no? En el mundo de QA, y eso lo van a aprender en el módulo de QA, no ahora, ya se los mencioné un poquito. Y bueno, ¿no? O sea, esas ejecuciones podían en realidad generar bugs incluso, ¿no? Crear una tarea de tipo bug y asignar a un desarrollador, ¿no? Todo automático. ¿Y cómo se hace el gancho desde el código hasta Jira? Fácil, ¿no? Jira tiene un API REST que te permite conectarte y poder hacer casi todas las tareas que se hace de forma manual. Por ese API REST se puede hacerlo de manera automática. O sea, se podría sacar reportes, todos los reportes personalizados que tú quieras. Hay un API para Java, ahí yo había trabajado y es un poco interesante, ¿no? Son cosas que se puede hacer y quiero darles también un poquito de contexto para que sepan hasta dónde ustedes pueden llegar. Y obviamente se puede hacer cosas mucho más bonitas, ¿no? Hasta podrían meterse a hacer plugins para mismo Jira, ¿no? O Confluence. Bueno, no sé si alguien más quiere participar, alguna otra persona que no haya visto nada antes de Jira y Confluence o que haya visto muy poco limitado y nos dé su percepción. Bueno, en mi parte, nunca lo usé. Ya, ¿y qué percepción has tenido a ver, digamos, las cosas que puedes hacer con estos 3 videos? Te ha mostrado básicamente un poco de cómo se puede manejar la herramienta, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Habiendo ya visto lo que es la parte de Scrum, si has podido unir los conceptos o, o cuál ha sido tu percepción, tu análisis entre Scrum y cómo se aplica con Jira y Confluence.
Sí, va por ahí, ¿no? Tendría que usarlo más, Lisa, bueno, la aplicación, ¿no? Sí, Cómo bueno, cómo se interactúa, ¿no? En qué partes nomás lo vi y sí tiene un poco de deselación, ¿no? Con Scrum. Sí, interesante era, ¿no? Gira, cómo está su flujo, sus tareas, todo ya bien definido, ¿no? Entonces tú vas armando nomás. Pero tendrías que saber, ¿no? Bien, bien cómo usarlo, ¿no? correcto, sí. Sí. Generalmente es como su compañero nos decía, ¿no? La compañera anterior que participó, a veces pasa que no, solo movemos las tareas en el flujo, ¿no? O sea, no tenemos la oportunidad de poder crear un propio flujo a veces. ¿Por qué? Porque jugamos diferentes roles, ¿no? Quienes sí tienen esa oportunidad son algunos project managers de manera general, ¿no? O el Scrum Master a veces también, ¿no? Entonces esa gente es la que los PM se van encargando más de estas cosas. Y no sé si tenemos aquí tal vez a alguien del mundo de requerimientos, algún Scrum Master, algún PM, que ahora ya la otra cara de la moneda, ¿no? Gente que sí tiene experiencia y nos pueda comentar, ¿no? Si estos conceptos, algunos de estos conceptos aplican en su día a día o de qué otra manera ellos lo enfocan, sería bueno conocer. ¿Alguien que guste participar y comentarnos su experiencia del día a día? Porque no creo que nadie tenga, bueno, no creo que todos tengan casi poco de experiencia, ¿no? Siempre debe haber alguna persona que sí. Y sería interesante que comparta ese conocimiento o esa experiencia con sus compañeros. Entonces, lanzo una última invitación, si no nos volvemos. Bueno, tal vez no es mucho el caso. Total, entiendo que la mayoría de ustedes también son nuevos en lo que es el día a día de la industria del software. Y bueno, es comprensible, ¿no? Entonces también hemos hecho nuestro debate y también ahora nos toca ver un poquito de lo que es Spring. Vamos a empezar con las diapositivas, un poquito el material de trabajo y vamos a tratar de ver si alcanzamos a ver cómo se crea una aplicación con IntelliJ, una aplicación Spring Web, una aplicación Spring Boot de tipo web, ¿no? Y bueno, también tienen como tarea hoy ver el video de los prototipos, ¿no? En el canal de YouTube. Y esto sería el laboratorio K4. Y seguramente más tarde o mañana temprano lanzaré el laboratorio 4 y tal vez 4 y 5 de JIT. Bueno, entonces sin más, vamos a revisar esta nueva parte. Ya lo habríamos visto. Por si acaso, antes de que me olvide, alguno de sus compañeros, por ejemplo, comentaba la anterior clase, ¿no? Que tal vez le hubiera gustado ver un poco más de detalle la parte de las metodologías y en realidad más adelante les voy a pasar en el chat un enlace a un poco más desmenuzado, ¿no? Cómo se ve, digamos, de manera un poco más extensa la explicación de una versión antigua del diplomado, ¿no? Si quiere alguien ver a más profundidad, más detalle Scrum. Pero también, si alguien tiene alguna duda acerca de lo que es la metodología Scrum o Kanban, eh, puede tal vez, es buen momento ahora, ¿no? Para que nos haga saber si algo no ha quedado muy claro o si de repente no sabe cómo, tiene alguna duda de cómo algo se aplica o dónde correspondería. No sé si alguien tiene alguna duda de la parte de Scrum. Bueno, entonces directamente les voy a enviar ese link de la versión 1 del diplomado, donde tal vez pueden ver más, hay una parte teórica, que es lo mismo que les he dicho, pero tal vez una nadita más, un poquito más desmenuzado apenas. Y hay una parte bastante interesante que es de preguntas y respuestas, donde
De repente, lo que yo les digo, ¿no? La primera versión del diplomado ha sido un poco diferente porque la mayoría de las personas tenían muchos años ya en la industria del software y solo les faltaba titularse, 5 años de experiencia, hasta 8 años de experiencia, algunos, ¿no? Entonces era gente que sí, tal vez por su día a día tenía muchas preguntas, ¿no? Entonces, tal vez esa parte les va a servir y se les voy a pasar ese link. Bueno, entonces vamos a ver la parte de Spring. Estas diapositivas todavía no lo he subido. Entonces vamos a tratar de ir viendo un poco de teoría. Tema 7 de la parte de backend con Spring. Y a manera de comentario, ¿no? Ya les había pedido que ustedes instalen la versión 11 de Java JDK. Hay varias alternativas. Si tú tienes una versión, incluso la versión 9 puede ser útil. 9 para arriba sería lo mínimo necesario. Si tienes 9 para abajo, te recomiendo que sí o sí instales la 11, ¿no? Y si tienes cualquier otra versión, digamos, tienes una versión 14 o cualquier otra versión, pues puedes utilizar un manejador de versiones de Java, ¿no? Ya por tu cuenta hay varios videos en YouTube y pueden ver, digamos, qué herramienta, de acuerdo al sistema operativo que ustedes manejan, qué herramienta les puede ayudar, tal forma que es sencillo, ¿no? Hacer el switch de versión a versión. En realidad, en mi máquina, por ejemplo, creo que tengo al menos 2 o 3 versiones de Java instaladas y cuando lo requiero hago el switch, ¿no? Bueno, una alternativa es SDK y también les voy a pedir que se descarguen Apache Maven. Yo tengo la versión, creo que es la 3.8.2 y en realidad de Apache Maven, si ya tienes instalado Maven, cualquier versión de Maven prácticamente es compatible. En la página de Apache Maven, en Google pones Maven, nada más. Aquí está, solo pones Maven y bueno, aquí está el download. Aquí está la parte para descargar. Y aquí te da sus indicaciones, ¿no? Básicamente solamente es un archivo compreso y lo único que tienes que hacer es descargarlo, ¿no? El compreso, el zip para los que son de Windows y lo que es el tar para los que son del mundo de, bueno, de Linux si quieren, ¿no? Entonces, solo tienen que descomprimir este archivo y por lo general puede estar en algún lugar que ustedes pongan, ¿no? Sus herramientas. Entonces, solo tienen que seguir los pasos de instalación. Hay una guía de instalación. ¿Dónde está? Aquí está Installation Instructions, aquí estoy dando clic. Y aquí te dice, ¿no? Descomprime o de alguna manera y nada más, ¿no? Y tienes que probar con mbn-b que ya que esté funcionando. Y para esto, obviamente, tienes que poner, digamos, la ruta de Maven como parte del path, ¿no? También les dice cómo hacerlo aquí. Básicamente les da las instrucciones. Solo tendrían que seguir las instrucciones y añadir el bin de Maven al path. Eso nada más. Total, igual hay muchos videos en YouTube, o también puedo compartirles alguno donde doy una explicación. En las primeras versiones también del diplomado, les voy a pasar los links. En el módulo 3 explico, digamos, cómo se hace, ¿no? Si alguien tuviera algún problema, me escribe y le paso el link, si no pudieran seguir las instrucciones. Entonces, les voy a pedir que hagan eso. Y también que se descarguen IntelliJ IDEA. Yo estoy utilizando la versión 2021.1.3. Obviamente sería ideal que todos estén manejando por lo menos cualquier variación de la 2021. ¿Sí? No importa si es un poco más atrás, aunque tal vez la 2020 igual podría ser. Pero puede haber algunos problemas, ¿no? De la 2020 a la 2021, por ejemplo, ha habido algunos problemas para lo que es la parte de hacer ingeniería inversa de lo que es desde la base de datos hasta un modelo ORM. Entonces, va a variar, ¿no? Entonces vas a tener dificultades. Mejor que te instales esta versión. Y lo que siempre les digo es, no importa si tú tienes una versión de IntelliJ IDEA, puedes tener varias, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo IntelliJ, miren, yo tengo 3 versiones diferentes de IntelliJ y puedo utilizar cualquiera de las 3. Una no mata a la otra.
Entonces, si alguien tiene una versión antigua de IntelliJ, básicamente, instala la nueva y no va a tener ningún problema, ¿no? Puede seguir utilizando la antigua cuando quiera. Instalen IntelliJ y tienen varias opciones, ¿no? Si tienen ustedes un correo de estudiante, y entiendo que la mayoría debería tener, pueden optar, ¿no? Aplicar en la página de IntelliJ, JetBrains, IntelliJ JetBrains, por una licencia gratuita, y esa licencia tiene una duración de 1 año. Entonces, con cualquier correo que tenga la extensión .edu o similar de la universidad, podrían ustedes acceder, ¿no? O en su defecto podrían evaluarlo por 30 días y después de que pasen esos 30 días pasarse a la versión community, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, hagan eso por favor, de manera ideal. Y bueno, quien quiera también lo puede tal vez hacer otras alternativas, pero instalen esa IntelliJ. Y también vamos a necesitar PostgreSQL. Y vean la manera de instalar igual. Puede ser, descarguen el instalador y instalen la última versión disponible, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a utilizar, y aquí hay, ¿no? Pasos de cómo se verifica la versión de Java. Necesito que corran estos 2 comandos. Necesitan que corran este comando de Maven. Total, también en el archivo Word que les había mencionado aquí, explica, ¿no? Esa parte, un pequeño tutorial. Cómo instalar un JDK. Obviamente que aquí está instalando una versión antigua, la JDK 8. Ustedes instalen la 11, como se ha pedido, ¿no? Y aquí dice cómo se añade las variables y demás, ¿no? Está, todo el pormenor está aquí, de cómo ustedes pueden instalar, dónde son exactamente las opciones. Enfocado a Windows, porque la mayoría utiliza Windows. Para instalar IntelliJ, básicamente no tengan ningún cuidado, todo es siguiente, y a lo mucho, si te pregunta, porque la última versión creo que ni pregunta, automáticamente detecta el SDK. Si te preguntara, le dices dónde está tu SDK, y si no, no es ningún problema, igual después se puede configurar. También aquí están los pasos para Maven, te dice dónde descargarlo, y qué hacer, ¿no? Básicamente, cómo verificar que se ha instalado correctamente, y nada más. Para la parte de Git también aquí había un poco, cosas que hemos hecho ya con la práctica. Y la llave pública, esto era el estilo de GitHub. Bueno, más orientado hacia GitHub, y ustedes igual desde la parte de GitLab tienen una guía de cómo hacerlo, ¿no? Cómo enganchar. Bueno, esas son las herramientas que vamos a utilizar. No sé si alguien tuviera alguna consulta al respecto o alguna duda. Inge, una consulta. Entonces, ¿vamos a estar usando GitLab? Sí, GitLab es el oficial, no GitHub. En versiones Ok, pasadas gracias. habíamos utilizado GitHub, pero no, ahora vamos a utilizar GitLab. La versión de Java puede ser 17. Sí, no hay ningún problema. Muy bien. De 9 para arriba es bueno. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en el tutorialcito explica, ¿no? Cómo una vez que abres IntelliJ, tienes que utilizar este menú de nuevo proyecto y utilizar el Spring Initializer, que es en realidad apunta a esta página y de aquí descarga lo que es el inicializador. Y tú aquí tendrías que seleccionar la versión, en este caso JDK 11, ¿no? Iremos todos con 11. En realidad, bueno, tu SDK, ¿no? Algunos, el que tiene 17 pondrá 17 seguramente. Bueno, aquí te da algunos tips de cómo crear la aplicación, y básicamente es la parte importante, donde para una aplicación web, básicamente lo mínimo, obviamente, por sentido común, tienes que seleccionar que sea web. Y bueno, como nosotros vamos a trabajar con lo que es JPA, hay que seleccionar para la parte de SQL JPA para poder tener soporte para eso. Alguna base de datos. En este caso vamos a partir de manera inicial con H2, pero nosotros también vamos a hacer PostgreSQL, ¿no? También vamos a añadir esa dependencia.
La parte de templates no creo que lo utilicemos. Y la parte del Ops Actuator es útil. Entonces, enseguida les explico, ¿no? Tal vez partir por ese punto. A veces es mejor ver un ejemplo real. Miren, ¿no? Voy a cerrar todos los proyectos que estén abiertos. Y lo que les va a pasar a ustedes es esto, ¿no? Cuando van a abrir su aplicación. Ups, aquí hay algo más. Vamos a cerrar. Cuando van a abrir su... Oh, sigue habiendo más proyectos, lo siento. A ver, sí, ahora sí. Así, ¿no? Van a tener un splash de welcome y con un menú, ¿no? Y obviamente se van a la parte de proyectos y quieren crear un nuevo proyecto. Le dicen nuevo proyecto. Y una vez que le dicen nuevo proyecto, en el menú de la izquierda tienen que navegar, ¿no? En nuestro caso vamos a ver aplicaciones empresariales con Spring Boot. Entonces vamos a utilizar el Spring Initializer. Y en nuestro caso lo más común siempre es Maven. Otros utilizan Gradle. Es muy parecido, muy similar. Es azúcar sintáctico. La tendencia generalmente es utilizar Gradle hoy por hoy, pero la mayoría de los proyectos están Maven. Entonces, vamos a seguir con Maven, que es lo más común. El lenguaje seleccionamos Java, y aquí podemos poner, por ejemplo, el nombre de sistema, ¿no? Por ejemplo, sistema, sí, dame un segundo. CIU, Sistema Integrado. CIU.uns. Al revés, ¿no? Es como http://uns.ciu.com, ¿no? El dominio principal, uns, el subdominio y luego .com. Así es como se maneja, ¿no? Y bueno, el nombre de la aplicación en este caso será CIU. Y nada más. En este caso podría seleccionar cualquier versión. Tengo instalado la 1.8, la 9, la 14, pero voy a seguir con la 11. Y se dice que la paquetería por defecto va a ser char. Entonces, básicamente, solamente le hemos dado un nombrecito al proyecto, el nombre del proyecto como tal, un grupo que describe la paquetería o la empresa para la que estamos haciendo el proyecto, y el artefacto, y con este nombre siempre va a coincidir. Nada más. Le damos siguiente y elegimos, ¿no? Básicamente aquí te da un hint en la parte de la derecha y te dice, por ejemplo, solamente voy a ir al punto, ¿sí? DevTools, por ejemplo, lo vamos a utilizar. Entonces, DevTools te dice provee reinicios rápidos, ¿no? Un live reload cuando cambias el código para que tú puedas tener una mejor experiencia, ¿no? O sea, te hace como que un reload de compila en caliente las aplicaciones. Para eso se utiliza. ¿Podríamos o no ponerlo esto? Depende de ustedes. Puede no estar, no es muy relevante. Lo vamos a poner nosotros. Y a algunos les gusta utilizar el proyecto Lombok porque básicamente puede generar constructores, puede generar accesores, getters y setters de las clases con simplemente anotaciones, ¿no? Entonces, a algunos les gusta el proyecto Lombok y solamente tendrían que utilizarlo. En este caso no lo vamos a utilizar solo lo necesario. Como es una aplicación web, obviamente vamos a utilizar Spring Web, ¿sí? En el momento. Y ninguna de estas otras, total, pueden ver qué hace cada una de ellas navegando, ¿no? Básicamente, escoger estas cosas hace que tu Spring Boot, en realidad, escoja las dependencias, ¿no? Les voy a mostrar después un archivo Maven, especifica qué librerías se va a utilizar en el proyecto. Porque si no tendríamos las librerías de web, no podría ser un proyecto web. Entonces, simplemente le estamos indicando qué librerías van a estar preparadas para nuestro proyecto. Aquí te da varias opciones para elegir. He tenido algunos problemas con las últimas versiones. En nuestro caso vamos a utilizar la 256. ¿sí?
Esta versión está estable con varias cosas que tengo y generalmente no es muy recomendable utilizar snapshots, ¿no? Siempre releases. Entonces me quedo con este release. Después, para los templates, vamos a utilizar más adelante algunos templates de TimeLeaf para la parte de correos. Son plantillas que se utiliza bastante TimeLeaf en la parte de Spring MVC, pero nosotros lo vamos a utilizar con otro fin. De nuevo, por ejemplo, en la versión 1 del diplomado, habla, digamos, muestro cómo se maneja el Spring MVC, pero no es de nuestro interés. También se podría utilizar otros template engines. No lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros la parte del UI no queremos con TimeLeaf de Spring MVC ni tampoco con ninguna de estas variantes, sino el UI lo vamos a manejar con React. En el módulo 3 veremos eso. Entonces, lo dejo seleccionado como preparación, pero total, para un proyecto web, si quieres hacer Spring MVC, sí necesitas esto. Pero si solo quieres hacer un API REST, no necesitas esto. Spring Security todavía no lo voy a añadir. Más adelante lo vamos a utilizar. Y para la parte de SQL habíamos dicho, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar lo que es Postgres. Lo voy a marcar. También vamos a utilizar H2, que es una base de datos en memoria. Esta no requiere instalación. Esta sí requiere instalación, o sea, que tú tengas una base de datos como tal instalada, una Postgres. Esta es en memoria. Básicamente es como tener una librería y esa misma librería es como que el auto ejecutable. Y, a ver, repasando esto, vamos a necesitar Spring Data. Vamos a trabajar la parte de JPA con Spring Data JPA. Entonces, eso, ¿no? Esto nos va a servir para enlazar la capa de datos con las bases de datos como tal. No vamos a ver la parte de NoSQL y tampoco vamos a ver nada de mensajería de momento. Aquí tampoco vamos a manejar de momento ninguna librería para lo que es schedulers, por ejemplo. Y en la parte de Ops vamos a utilizar el Actuator. El Actuator aquí te dice que te sirve, por ejemplo, para hacer que son endpoints, o sea, ya APIs que ya están embedidos dentro de la aplicación al seleccionar esto. Tal forma que te permiten monitorizar y manejar tu aplicación. Por ejemplo, para saber si tu aplicación responde o no, el típico health, ¿no? Para saber si la aplicación vive o no vive. O algunas otras métricas y manejo de sesiones y otras cosas avanzadas más. Incluso tiene que ver el Spring Boot Actuator hasta con la parte de Spring Cloud. Pero eso tampoco lo vamos a ver. Es varias cosas en realidad que apenas vamos a ver lo mínimo que necesitamos. Después, no, creo que no necesitamos nada más. La parte de Cloud no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver una aplicación sencilla. Y le damos finalizar. Una vez que le damos finalizar, esto va a crear un proyecto, una estructura de carpetas y archivos que nos van a permitir que directamente nuestra aplicación funcione, sin hacer nada más, ningún otro esfuerzo. Antes, toda esta operación no era posible, ¿no? Aquí me falta introducir mis credenciales. Un segundito. Con un servidor por detrás, entonces necesito esto. Quiero fallar. Introducí mal mi contraseña. Básicamente el IDE
abre la estructura de carpetas, pero un poquito me voy a saltar a esta parte, voy a venir a la terminal. Aquí tiene una terminal IntelliJ, como indica su laboratorio de 3, por ejemplo, y voy a introducir mbn clean install. El clean básicamente borra todo lo que se ha producido con el paso de install, o sea, la anterior instalación. Entonces, estoy diciendo borrar lo que había antes, que se haya producido por cualquier otra persona que haya hecho el install. Básicamente es casi de memoria, siempre es el comando que se utiliza para compilar esto. Y esto lo que se encarga es de descargar las dependencias y generar un artefacto que vaya a ser deployado en un servidor, en este caso un servidor Jenkins que en un servidor Tomcat que está embedido en esta aplicación. Entonces Spring Boot tiene un servidor Tomcat que está embedido dentro de la misma aplicación como tal y hace que no sea necesario ningún otro servidor, puede deployarse solo. Antes esta situación tampoco existía, tenías que de manera separada tu artefacto agarrar y tener instalado un servidor en algún lugar. Entonces aquí va descargando, en este caso de Nexus, que es un repositorio, un sistema un sistema centralizado de dependencias. Obviamente a ustedes no les va a aparecer Nexus porque seguramente no están conectados a ningún servidor Nexus en su configuración de Maven. Directamente descargará las dependencias y en algún momento ha de terminar, ¿no? Corre la parte de test. Tiene un ciclo en realidad esto de Maven. Su ciclo es algo así. El life cycle de Maven es limpiar, que elimina todo lo que se ha producido. Una parte de validación. Compilar, que compila el código. Test, corre la batería de test que tú tengas en esta carpeta. Todos los tests que hayan aquí. Y package, que lo empaqueta. Una fase de verificación y el típico install, ¿no? Todo esto te genera tu artefacto. En este caso, nuestro artefacto va a ser un .jar, un archivo .jar. Y site y deploy, ¿no? Que sirven para deployar a un servidor Nexus el artefacto. No es para deployar el artefacto en un servidor como Tomcat, como JBoss, no, es para deployarlo en un servidor Nexus. Entonces, esa distinción, ¿no? También se podría hacer doble clic sobre alguno de estos y igual corre, ¿no? Podría decir clean, podría decir validate. Por ejemplo, este archivo no existía, este archivo target, y se ha creado solo, ¿no? Entonces, si yo le doy clean, van a ver cómo desaparece. Le doy doble clean, es como si hubiera estado mbn clean simplemente. Esto se va a perder en un momento más. El IDE demora un poquito, pero ahí está, se fue, ¿no? Ya no está. O podría decirle simplemente install. Si le digo install, se supone que va a correr todas las fases anteriores. Es básicamente lineal. Entonces, mientras eso pasa, un poquito yo les muestro, ¿no? Básicamente la estructura de una aplicación en Java siempre tendría que haber, esto no pasa el 100% de las veces. Hay gente que tiene proyectos antiguos y tiene otra estructura, pero esta es la estructura esperada, ¿no? Debería haber un archivo source, un archivo main, una carpeta main dentro de la cual esté una carpeta Java donde va a estar todo el código dentro de alguna paquetería que tú elijas. En este caso solo tenemos una clase. Como es una aplicación empresarial en Spring Core, te provee lo que es la inyección de lo que son propiedades. Entonces vas a tener un archivo .properties y cualquier otro recurso, cualquier otro archivo, imagen o cualquier texto se espera que entre en esta carpeta. ¿Okay? También la parte de lo que es Spring MVC, los templates, la parte del UI de TimeLeaf se espera que esté en esta parte de templates, ¿no? O cualquier cosa que sea estática, imágenes que estén aquí. Entonces, ese es el por defecto y la estructura de una aplicación Java y siempre tendría que ser de esa manera. Y aquí se supone que está la aplicación principal. En la aplicación principal, vamos a hacer esto para refrescar. Puedo decir que recargue todos los reload al Maven Project y esto va como que hacer que el IDE reconozca todas las dependencias. Pasa que cuando he inicializado la aplicación era como si estuviera desconectado de un servidor y por eso me apareció todo en rojo. Entonces me veo forzado a volver a hacer esto. Como que hacer un reimport del Maven.
Entonces, mientras eso pasa, les sigo explicando, ¿no? También se espera que haya una carpeta test a la altura de main y dentro una carpeta Java, igual que main, solamente que aquí va a estar la paquetería de test. Y cualquier test que se quiere testear, cualquier clase que se quiere testear, tendría que estar en la misma paquetería, exactamente en la misma estructura aquí abajo. Eso es lo que se espera. Claro, puedes ponerlo en otro lugar, pero no es lo esperado, ¿no? Si lo pones en otro lugar, alguien va a pensar que no existe un test para esto. Pero si está en la misma paquetería, fácilmente es identificable. ¿Qué más? A ver, mientras esto descarga, que falta, estoy indexando. Aquí abajo muestra que está haciendo una indexación de esas dependencias. Este target es lo que se ha producido, ¿no? Cuando hemos generado el MBN install, genera las clases y genera principalmente el artefacto, ¿no? Este es el artefacto con una versión por defecto que está dada en el archivo POM. Ahorita lo vamos a revisar y es un .jar. Esto es lo que finalmente se va a deployar en cualquier servidor. Entonces, otra parte importante al nosotros haber elegido Maven, se genera este archivo XML donde está, ¿no? Básicamente cosas como nuestro archivo padre va a ser Spring Boot. Y aquí dice, ¿no? Spring Framework Boot es nuestro padre y aquí está la versión que yo les había dicho, la 256, la que había elegido. Y le estamos diciendo que el papá de nuestro archivo POM es este otro archivo POM. Y si lo navegamos, este tiene ya dependencias precargadas, ¿no? Cosa que hace que todas las versiones no tengan conflicto entre sí, ¿no? En todo lo que es 256. Aquí está el grupo que hemos elegido, que debería coincidir con la paquetería, el nombre del artefacto, y aquí está la versión inicial, ¿no? Por defecto, agarra 001 snapshot. Algunos pueden manejar más o menos números, no es ningún problema. Y esto nos dice, ¿no? Que no es un release, que es un snapshot nada más, algo provisional. Nombre de la aplicación, y aquí tendrían que ustedes proveer tal vez alguna descripción como tal. Aquí esta parte es importante, ¿no? Las personas que no están utilizando Java 11 van a tener problemas con el repositorio principal y ustedes tendrían que cambiar esta versión a la versión que ustedes están utilizando, ¿no? O tener instalada, además de la que tienen, la versión 11. Tal vez es lo mejor y el más sano es que instalen la 11 que vamos a utilizar, ¿no? O sea, en paralelo. ¿Qué más? Aquí está la parte de las dependencias y es lo que le habíamos indicado, ¿no? Queremos el Spring Boot Starter Actuator. Le habíamos dicho que queremos JPA, que queremos la dependencia de TimeLeaf, todas estas librerías, la parte de Spring Boot Starter Web. Le habíamos dicho que queremos DevTools y habíamos dicho que queremos H2 como dependencia, PostgreSQL y Spring Boot Starter Test que se genera por defecto para dar soporte a lo que es la capa de web, de test, perdón. Se genera una sección para build y aquí se puede hacer cosas específicas si quieren cambiar la manera en que quieren que pasos adicionales en la parte de build, ¿no? Aquí utiliza un plugin de Spring Framework Boot y en realidad hay otros plugins más para hacer la parte del build, ¿no? En este caso le está pidiendo que haga el build con este Spring Boot Maven plugin. Entonces, eso es lo que pasa con la aplicación. Y una vez que ya está las dependencias, ya lo ha cargado y lo ha indexado IntelliJ, ya reconoce, ¿no? Ya no me aparece nada en rojo. Es más, me aparece estos iconos de play, donde si yo le doy play y le digo correr, ya voy a tener una aplicación funcionando, ¿no? Espero un poquito, aquí abajo veo que está haciendo build. Haciendo build de la aplicación. Mientras tanto, a ver qué más les explico. De los archivos POM, se puede tener, digamos, lo que son archivos POM, archivos padre. No sé si alguien quisiera, si tiene conocimientos de cómo se manejan los archivos POM, los archivos padre, puede contactarse conmigo para que seguramente él haga una exposición similar a lo que han hecho los otros proyectos, ¿no? Si hubiera de manera voluntaria alguien, sería mejor. Y si no, seguramente va a ser un trabajo que les voy a dar de investigación. Bueno, aquí ha empezado a ejecutarse, en la pestaña de Run, ha empezado a ejecutarse la aplicación Spring Boot y vamos viendo muchos mensajes de tipo informativo, ¿no? Nivel info. Y nos va describiendo todo lo que va haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí está haciendo la parte de preparación de JPA,
y demás, ¿no? Dice que está escaneando los repositorios, inicializando el servidor Tomcat, ¿no? En el puerto 8080 nos avisa. Es el puerto por defecto para Tomcat. Y bueno, nos va explicando, ¿no? Todo lo que va haciendo, por ejemplo, la parte de H2 y demás, ¿no? Y finalmente hasta que te dice que se ha completado, ¿no? Y el tiempo de que se ha completado ha sido 3 milisegundos para la parte de inicialización simplemente. Lo otro obviamente ha demorado un poco más. Si queremos ver cómo funciona esto, aquí tenemos una parte, déjenme mostrar, por ejemplo, endpoints dice, ¿no? Aquí hay una ficha de endpoints y pueden ver diferentes cosas, ¿no? Como qué bins tienen, pueden ver los health endpoints, por ejemplo. Estos son lo que nos provee lo que es el, creo que es el, ¿cómo se llama esta dependencia? Spring Boot más DevTools es Actuator, ¿no? El Actuator nos ofrece todas estas cosas, ¿no? Nos dice en qué estado está la base de datos H2, nos dice que es válido, o sea, está funcionando, y un ping a la misma aplicación que está bien, ¿no? Aquí están todos los mappings, ¿no? Básicamente, si nosotros queremos ver si la aplicación está healthy o no, podría darle clic y decirle que me lo abra en el navegador. Y en el navegador se va a abrir, obviamente, mi localhost, o sea, que sería 127.0.0.1, que es el localhost, la misma máquina como tal, el puerto 8080, y la ruta me dice, ¿no? Que es actuator/health, y dice el status app, ¿no? O sea, básicamente esto ya es una señal que tengo una aplicación web que está corriendo y responde a un endpoint como tal. También hay otras alternativas, ¿no? De repente si le doy, voy a hacer otro. Por ejemplo, Actuator simplemente. Y le voy a decir que simplemente corre el request. Va a utilizar un plugin interno de IDE y lo que hace es correr un comando curl, ¿no? Corre el comando curl y le responde, ¿no? Básicamente código 200, o sea, éxito. Y este es el estado, ¿no? Health, ¿no? Actuator nos dice que está health, true, ¿no? Nada más. Bueno, eso sería todo y básicamente hacer esto es sencillo y antes de que haya Spring Boot como tal, era muy complicado, ¿no? Porque tú tenías que escoger todas las dependencias uno por uno y podían haber conflictos y había que conocer esta estructura. Es muy larga la historia, ¿no? Si quieren un poquito más de detalles, de nuevo tal vez alguien puede revisar la primera versión del diplomado, pero simplemente decirles, ya no estamos tal vez para recordar eso, simplemente para saber que así de sencillo ya tienes una aplicación web, y de aquí en adelante lo único que nos queda, por ejemplo, para escribir nuestro API web, nuestro backend, es proveer los diferentes endpoints, escribir los controladores, los servicios y los repositorios y ya está nada más, ¿no? Y ya tenemos nuestro API REST. No sé si hay algún comentario, ahí vamos a terminar la clase de hoy. En las otras clases nos hemos extendido bastante, entonces un poco vamos a ir compensando y equilibrando. Hasta aquí era el cometido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, hasta donde se ha visto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí tenía una consulta. No sé si es que podría explicar o volver a explicar acerca de la licencia de IntelliJ. De IntelliJ. Sí. En tu caso, por ejemplo, ¿tienes correo de estudiante de la UMS o no? Creo que sí. Sí. ¿Quiénes? Primero verifica si tienes el correo. ¿Quiénes no tienen correo de estudiante? Tal vez pueden contactarse conmigo y yo puedo pedir para que gestionen ese correo de estudiante para ustedes. Y ya, ¿no? En especial para los que son no titulados, para los que son titulados, obviamente ese correo no va a poder ser y tendrían que utilizar la versión community nomás, ¿no? Así, simplemente. Pero los que todavía no se han titulado, puedo hacer las gestiones. Y los que no tienen correo de la universidad, ¿no? Para que les asignen un correo y ustedes puedan utilizar ese correo. Y nada más, ¿no? Puedan así de esa manera tener una licencia de estudiantes de un año. Básicamente es en la página de JetBrains. Yo pongo JetBrains IntelliJ, por ejemplo. Y le digo descargar, ahí puedo iniciar sesión, puedo
optar, ¿no? Hay una parte donde te dice, puedes descargarte la versión Community de repente o pueden descargar la versión Ultimate y evalúenlo por 30 días. Creo que eso va a ser lo mejor. Inge, Sí, acabo de mandar al chat, ese es el link para comprar la licencia para estudiantes, donde pregunta el correo institucional y todo eso. vaya, gracias. Entonces, tendrían que utilizar ese, por favor. Entonces, las personas que no tengan ese correo se contactan conmigo. Y obviamente los que ya son titulados, esa opción no hay, ¿no? Simplemente utilicen mejor por este módulo. Sí, cualquier opción daría igual. Ultimate o la Community sería lo mismo, básicamente. Cuando expire, igual te va a decir, ya se ha vencido tu plazo, y vas a decir, sí, me voy a quedar con la versión Community, y listo, ¿no? No hay mayor inconveniente. Entonces, eso es lo que van a hacer, por favor. ¿Ya? Inge, Sí. ahorita yo me descargué la versión Community y no tiene todas las opciones del Spring Boot, el plugin. No están disponibles para la Community, solo para la Enterprise. Ya. Entonces, tal vez volver a descargarte, por favor, la Ultimate. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, eso. Entonces, las personas que tengan conflictos de manera general, me van a escribir, por favor, por privado, y con esas personas vamos a ver soluciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin más, nos despedimos hoy y no olviden su tarea, tienen que ver ese laboratorio. Y estén atentos, ¿no? Mañana temprano voy a lanzar otro laboratorio más de Git para que lo hagan. Pero ya ustedes tienen que ver el video de los prototipos en el canal de YouTube. Eso sería todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.